Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que estén bien. Bueno, vamos a empezar con la clase del taller de comprensión lectora que habíamos tenido la oportunidad de iniciar, ¿cierto? Con varios cursos durante el mes de marzo. Tengo entendido que hubo un curso que no tuve la oportunidad de conocer, así que aprovecho de presentarme. Mi nombre es Josué Robles y vamos a estar trabajando estas clases, ¿cierto? De modo virtual, bueno, dentro del contexto que todos sabemos que estamos viviendo, de crisis, la verdad, que nos tiene a todos bastante desregularizados en lo económico, ¿cierto? En la salud y también en el aspecto psicológico que quizás muchas familias y muchos de ustedes deben estar viviendo. Y finalmente intentar hacer de tripas corazón en todo este proceso. Y si usted tiene las ganas de estudiar, tiene ganas de aprender, bueno, cuente conmigo, están los videos aquí dejando tareas, ¿cierto? A medida que hemos estado avanzando. Y la idea es que al fin de todo esto, además que pasemos un buen rato. Bueno, en nuestras evaluaciones que tuvimos durante las dos últimas semanas de marzo y las dos primeras de abril, eh, les dejé para que ustedes pudieran ir realizando en sus casas, ¿cierto? Dos talleres de comprensión lectora, de los cuales yo extraje la información para saber qué aspectos ustedes tenían como más consolidados y qué aspectos la verdad estaban más descendidos. Hubo de todo en las notas, hubo notas como nota 7 y también notas mínimas. Y también me llamó la atención la cantidad de tiempo que invirtieron en hacer la prueba. Algunos tenían un margen como de 22 horas de realizar la evaluación y otros que lo hicieron en 2 minutos. De ahí yo creo que se desprende el hecho de que a lo mejor la calificación no fue la mejor. Ya para cualquier efecto, en todo caso, deben considerar que es una evaluación que es diagnóstica y que no tiene significado en las notas que van a ir al libro. Ya, en todo caso, a partir del trabajo que empecemos a hacer ahora, les recomiendo sí que estén trabajando clase a clase para también nosotros saber cómo avanzan y cómo se desenvuelve todo este proceso que vamos a estar viviendo. Bien, a lo nuestro. Le voy a pedir que antes de empezar sí vaya a buscar un cuaderno para tomar apuntes, porque después de esto nosotros lo vamos a entregar bajo el formato de una carpeta, un trabajo, y de lo que nosotros vamos a estar estudiando ahora, ojalá tomar apuntes para las definiciones, los conceptos y las ideas que son como más significativas para usted. ¿Ya? Así que vaya a buscar un cuaderno. Póngale pausa. Bien, suponiendo que fue a buscar un cuaderno, empecemos con la clase. Eh, el elemento que estuvo más descendido en nuestras evaluaciones diagnósticas fue la habilidad de interpretar o de reflexionar acerca de la intención del emisor. Así que ponga ahí como título intención del emisor. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de teoría y vamos a ver después cómo, en el fondo, lo que le interesa a ustedes, cómo hacerlo bien en la hora de encontrarse con el ejercicio en una prueba. ¿Ya? ¿Qué es la intención del emisor? Es la finalidad o propósito que tiene una persona para haber empezado a hablar. Es la finalidad o propósito que tiene una persona, lo que quiere conseguir a través de su mensaje. Ahora, este propósito es de carácter mental. Una persona no suele decirlo en su mensaje. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, un mensaje como esta clase, mi intención es enseñar. ¿Entiendes? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hay un modelo de comunicación que vamos a trabajar que es bastante simple, que tiene los elementos de emisor, mensaje y receptor. ¿Ya? El emisor es quien habla, el mensaje es lo que se habla y el receptor es el que escucha el mensaje. En este caso el emisor soy yo, que estoy hablando, mi mensaje va a ser esta clase, y los receptores son ustedes, ¿cierto? Al otro lado del celular, que están ahí escuchando o en el computador. ¿Ya? Ahora, hagamos de cuenta que voy a poner un globo de diálogo en el mensaje hacia el receptor. Eso es algo que él va a decir. Sus mensajes son palabras, son, pueden ser también escritas o orales. ¿Ya? Pero la intención del emisor tiene un rasgo bien particular, que es de carácter mental. Nosotros podríamos dibujar como que está pensando el emisor, y aquí es donde va la intención. La intención, entonces, es esta finalidad, ¿ya? Es este propósito. Propósito, vamos a escribir ahí. Propósito. Para empezar a hablar, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con que
eh, responde generalmente esta intención o propósito a un verbo, ¿ya? Puede ser enseñar, puede ser narrar, puede ser expresar, puede ser describir, etc. ¿Ya? Hay una lista de verbos que nosotros vamos a empezar a familiarizarnos y que tiene que ver con estas intenciones del emisor o las intenciones de las personas que están hablando, ¿ya? Si una persona llega, por ejemplo, donde usted y le dice que quiere, por ejemplo, usted acercándose a su mamá, mamita, te quiero decir algo, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho. Ya, claramente su mamá le va a decir, oye, ¿me quieres pedir un favor? Porque en las palabras que usted está cogiendo se delata o se transparenta esta intención que es de carácter mental. Ahora, nos vamos a encontrar con que la pregunta que suele aparecer en las evaluaciones toma la siguiente forma. Quiero que la vean, pero con las pruebas que hemos hecho, con los cuestionarios, y nosotros vamos a tener como unos ejemplos. En este primer ejemplo, ustedes tienen que fijarse que le están preguntando cuál es el propósito de usar la palabra tú, que está subrayada. Dice: escribir a mano reporta beneficios que van más allá de lo práctico. Tus capacidades cognitivas, tu creatividad pueden verse incrementadas. O sea, ¿cuál es el propósito de usar ese tú? ¿Ya? Ahí está marcado, es de acercarse, de convencer al lector, al interpelarlo, ¿cierto? Al decirle, oye, tú, y no otro. En este ejemplo podemos ver que nos están preguntando por qué tipo de texto es el que aparece en el formato anterior, que vimos que es una noticia, ¿cierto? Ya lo dice la pregunta, pero lo importante es que esta noticia como que va relatando los hechos que van aconteciendo, y ¿saben qué? Saber qué tipo de texto están leyendo es sumamente útil, ya vamos a ver por qué. Y en este último ejemplo de las pruebas que ustedes rindieron, este es un ejemplo clásico de cómo se van a ver las preguntas. Si se fijan, ahí dice cuál es el propósito de la primera parte del párrafo. Ahí puede decir cuál es el propósito, cuál es la intención, cuál es la finalidad. Siempre, 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 recuerden, fíjense en los verbos, ¿ya? Ahí está la clave. Lo voy a explicar con más detalle. Bueno, esos son los ejemplos que ustedes hicieron, ¿cierto?, en las evaluaciones que tuvimos, y expresan bastante bien cómo funciona este ejercicio, que les pone un fragmento, ¿cierto?, les pone un texto y dice cuál es la finalidad del texto anterior, cuál es la intención del autor, ¿ya? Cuál es el propósito de lo que se dijo anteriormente. De ahí nos vamos a encontrar con que están las alternativas, que suelen ser estos verbos como los que están acá, que a continuación pueden tener, ¿cierto?, alguna aclaración a continuación que diga no sé, pues alguna cosa más específica. Pero lo que aquí es interesante, lo que ustedes tienen que fijarse a la hora de responder este ejercicio es en los verbos, ¿ya? Aquí nosotros entonces tenemos alternativas, y que les voy a poner ejemplos así como ficticios, ya como para hacernos una idea. Supongamos que es un poema, es una oda a la cordillera. Y dice el poema algo así como cordillera hermosa, tus hombros blancos nos muestran el sol día a día. Ya. En ese texto debería venir una pregunta a continuación que diga cuál es la intención del emisor del texto. En este caso, ¿es narrar, es representar, expresar o informar? Coja su alternativa. Bueno, evidentemente hay algunas que usted va a descartar, pero espero que todos hayan dicho la opción expresar, que tiene que ver con esta idea de expresar sentimientos, emociones. ¿Qué pasa si yo le leo, por ejemplo, a mi hijo un cuento para dormir? Y le leo La Caperucita Roja. Y al final yo le entregara una hoja y le dijera, ya, ahora tienes que responder una prueba. Y en esa prueba viene la pregunta, ¿cuál es la intención del emisor? ¿O cuál es la finalidad del texto? ¿Ya? En este caso, ¿cierto? O recurriendo a las mismas alternativas, la alternativa que corresponde a un cuento, la intención del emisor, la finalidad tendría que ser narrar. ¿Ya? Si es una obra de teatro, representar. O como yo les decía hace un rato, como en esta clase, la intención del emisor es enseñar, explicar o informar, ¿ya? Que es lo que corresponde a un texto expositivo. Nos vamos a empezar a dar cuenta que la intención del emisor uno puede asociarla a los tipos de texto, ¿ya? Como para empezar, hacerse una idea. Asociarla a los tipos de texto significa que usted va a volver al texto del que se está haciendo la pregunta y reconocer a qué tipo es, si es literario, si es no literario.
si pertenece a un género periodístico, si pertenece a un género narrativo, lírico. ¿Ya? Entonces ahí hay que estar atento porque estos verbos representan una lista que va asociada según el tipo de texto. Ahora bien, nos podemos encontrar con una segunda instancia, ¿ya? La pregunta puede ser un poco distinta y preguntar, en vez de preguntar por el texto, todo grande, preguntar más bien por la intención del emisor en un párrafo. Supongamos que tenemos un texto narrativo. Y bueno, el texto narrativo diría algo así como: había una vez una jovencita que vivía en el bosque y le dijo a su abuela lo siguiente, 2 puntos. Querida abuela, a través de este poema yo te quiero expresar lo mucho que siento por ti, el cariño que te tengo, y por eso te traje este poema que eres tan bella como una flor. No sé. Nos vamos a encontrar con que la intención del emisor del texto completo, sabiendo que es un cuento, va a ser narrar. Pero ¿qué pasa si nos preguntan, por ejemplo, cuál es la intención del emisor en el segundo párrafo? Evidentemente la intención del emisor en este segundo párrafo cambió, pero es algo local, sigue siendo narrar, pero específicamente en este segundo párrafo tendría que ser expresar, porque nosotros metimos un poema entre medio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy poniendo una noticia? La intención de la noticia es informar, y dentro de la noticia aparece un recuadro que tiene cifras, que tiene estadísticas. ¿Cuál es la intención del emisor al poner las estadísticas en el texto? Que es un elemento específico, no es todo el texto. La intención del texto es informar, pero ¿cuál es la intención del emisor al poner estadísticas? Nosotros podríamos decir que es ejemplificar o demostrar, ¿entienden? Entonces la intención del emisor, estas preguntas de finalidad o propósito, tienen que ver con esta idea de carácter mental que la persona que está hablando quiere llevar a cabo. Bueno, espero que les haya quedado claro. A modo de resumen, entonces, intención del emisor, finalidad o propósito. ¿Por qué yo empiezo a hablar? Como recomendación les dejo a ustedes que se empiecen a fijar en las intenciones de las personas cuando hablan, qué es lo que quieren lograr. A veces hay una agenda oculta y como es de carácter mental no siempre es evidente. Hay algunos que son mucho más astutos que otros y cuando alguien se acerca a conversar con ellos ya se empiezan a dar cuenta cuál es la finalidad o propósito de lo que quieren decir. Bueno, les voy a dejar una actividad asociada a esto, evidentemente, a través de la plataforma que usamos nosotros, y ojalá que este elemento que estuvo descendido pueda ser un poquito mejor la próxima vez. Recuerden, fíjense si la pregunta es al texto o es a un párrafo, a un elemento del texto, ¿ya? Bueno, espero que si tienen dudas se refieren a mí a través del correo y nada, pues nos estaríamos viendo en la próxima clase y ojalá que esté todo mejor y espero que hayan pasado un muy buen rato con este ratito de materia que hemos visto y de contenido. Nos vemos en la próxima clase, que estén bien, chao.